Muy buenas noches, comenzamos una nueva edición de Días Contados en Vía X. Hoy viene al estudio el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que ayer consiguió dilatar la votación del famoso TPP-11 que divide al oficialismo. En el segundo piso analizamos lo ocurrido hoy en el Congreso de Santiago, donde se retomaron las negociaciones políticas, pero el protagonismo lo tuvo nuevamente el sujeto conocido como Pancho Malo, quien fue interpelado por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Pero para empezar, hablemos de derechos sexuales y reproductivos, de derechos de las mujeres. Después del avance civilizatorio en favor de las mujeres, que fue la promulgación de la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, nos impactan y remueven las declaraciones del diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea. Él presentó un proyecto de ley pidiendo que se pene con 5 a 10 años de cárcel a las mujeres que aborten por cualquier causal. Uno de los argumentos que usó fue el siguiente: una mujer que ha sido violada y aborta no se desviola ni física ni moralmente. Hay quienes usan la política para promover sus convicciones personales, fuertemente marcadas por el integrismo religioso y por un fanatismo a toda prueba. Es el caso de este diputado, cuya ceguera fanática le impide ver que lo que destila es un desprecio profundo por las mujeres, un desprecio inaceptable, indignante y ofensivo. El diputado Urruticoechea haría bien en radicarse en algunos de los países islámicos donde las mujeres son apaleadas y asesinadas prácticamente por existir. Seguramente se sentiría a sus anchas. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, declaró que a las mujeres violadas no se las desviola, se las atiende, repara y se busca justicia. Es el mínimo conocimiento que debe tener un legislador, dijo la ministra. El problema es que Urruticoechea no es el único. Son muchos los que desprecian a las mujeres y están agazapados, esperando su momento, con la dosis de poder adecuada, de anular nuestros avances. No pasarán. Comienza Días Contados. Contamos todo. Contamos con todos. Muy buenas noches, Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás tú? Bien, tú, Carolita. Muy bien. Paula Walker, de vuelta, te echamos de menos ayer. ¿Cómo estás? Hola, Carolita, bien. Hola, Juan Diego. Fantástico. Oye, ha sido un día bastante noticioso, yo diría. Están pasando muchas cosas en distintos ámbitos y las vamos a empezar a comentar al tiro. Con lo que adelantábamos, hoy día se retoman en la sede del Congreso en Santiago, se retomaron esta mañana las conversaciones entre los partidos políticos, porque está en sede legislativa la continuidad del proceso constituyente, precisamente el tema de los bordes, esta vez con participación del gobierno. Abrimos el segundo piso para analizarlo. Bueno, y ayer conocimos esto que se ha llamado bordes, pero que también el oficialismo llama principios constitucionales, que son una especie de márgenes para ir avanzando, sobre todo en acuerdo con la oposición que ya había dado a conocer cuáles eran sus bordes. Y todo hace pensar que la negociación está instalada en un buen tono, avanzando. La participación hoy día del gobierno también fue una señal en ese sentido, después de que se había suspendido la semana pasada la presencia de la ministra Ana Lía Uriarte, precisamente para encontrar un clima adecuado para poder avanzar en este asunto. Pero yo decía también que el protagonismo lo tuvo un momento protagonizado por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y este señor conocido como Pancho Malo, que está cada vez más presente en las noticias y la agenda. Yo pensé que iba a decir que está cada vez más presente. O sea, aquí. Que está cada vez más malo. Que está cada vez que más está malo. Cada vez más malo. Oye, un comentario antes de ver lo que pasó. No sé si tienen algo sobre el acuerdo o en el fondo también cómo se producen estas como disrupciones de ciertos personajes en el mundo del debate público. Yo no me imagino nada más aburrido. Te juro que nada más aburrido que estar pendientes del acuerdo hoy día. Porque es un acuerdo que avanza 3 pasos, retrocede 4. Hoy día hay acuerdo, mañana hay desacuerdo. Entonces, es como que ganas de dejar un rato eso sin luces. A mí, yo como que necesito tomar distancia a los temas, porque si no, encuentro que empezamos a dar vuelta como en círculo. Lo ponemos como en una especie de, no, yo supongo de que foco la gente, que no necesita. Para las personas debe ser un aburrimiento total. Ya, hablemos del acuerdo del PPD. Ya,
Hablemos de los Hablemos bordes o sea, ya la palabra borde la escucho una vez más. ¿Te acuerdas que Oscar Landerreche cuando vino dijo ojalá el proceso constituyente sea lo más fome, pero aburrido posible? Así que da la impresión de que estamos Sí, en buen camino. yo creo que hay un tema con eso, o sea, hay una saturación. O sea, cuenten cuando estén de acuerdo y cuando estén más o menos de acuerdo, porque además esto también es una tranza, ¿no? Depende de cómo salgo, dónde salgo, cuán grande salgo, en el Mercurio, en La Tercera, en cualquier diario, eso lo tiran arriba de la mesa, ¿viste? Estamos ganando y las personas estamos en otro lado, estamos en otra parte. Entonces, yo les sugeriría un poquito más de silencio y cuéntenos cuando ya los acuerdos sean más duraderos. ¿Tú cómo lo ves, Juan Diego? Coincido con lo que decía Landerreche, ¿eh? Ojalá esto sea lo más tranquilo y suave y pacífico y aburrido que uno pueda, porque fue tan Estridente. estridente Buena palabra. la convención, que yo creo que la gente lo que quiere es soluciones reales, serias, no comentarios al margen, estridentes, como decías tú. Y en ese sentido coincido con Paula, yo creo que no estamos para seguir hablando minuto a minuto. Y en ese sentido yo creo que mientras menos atención le demos a estas discusiones de sectores, más rápido va a avanzar. Porque no tiene, si no tiene publicidad, si no tiene pantalla, si no tiene cámara, por lo general bajan las ganas de hacer aspavientos con estupidez. Sí. El polilleo. Así le llamábamos, el polilleo. Entonces, esto pasó hoy día en la mañana, esta reunión tuvo lugar en la sede del Congreso en Santiago, hasta donde llegó un grupo del Team Patriota, encabezado por Francisco Muñoz, alias Pancho Malo, con pancartas, con bandera chilena, que están muy en esta onda de que la patria no se vende y que la derecha, digamos, no haga ninguna concesión para avanzar en un nuevo texto. Vamos a ver el video de lo ocurrido esta mañana. Patriotas. Y son los que piensan, como ustedes son patriotas, es una descalificación inaceptable. Primer punto. Segundo punto, en el Congreso, como se expresa la diversidad, cada uno defiende su punto de vista. Usted defiende la Constitución actual. Yo estoy convencido que Chile requiere una nueva Constitución. Porque amo a mi país, creo que Chile requiere una nueva Constitución. Entonces no tiene que instalar usted con un megáfono al lado, porque yo no tengo ningún problema en escucharlo. Porque la lógica de barra brava, sin descalificar la palabra barra brava, no se puede aplicar en democracia y en política. A la gente hay que respetarla. ¿Eres globalista? Hay que respetarla en su punto de vista. En eso consiste la democracia. La senadora Cantillay, con todo respeto, usted puede tener la opinión que quiera, pero ella es una persona que no puede ver cuando le gritan al lado. Obviamente que se siente agredida. Hay que ser empático con lo que sienten las personas. Por lo menos aquí hay una persona que pudo hablar y que el sujeto Pancho Malo escuchara, no como Javier Macaya, que no pudo decir nada porque estaba, digamos, el matonaje en curso. Pero lo más preocupante quizás es que Pancho Malo entra a la sede del Congreso para molestia e indignación de la Asociación de Prensa Acreditada en el Parlamento, que funciona tanto en Valparaíso como en Santiago, porque es un proceso Mira, qué buen video. muy difícil. Y este es un video que se ha compartido de cómo están sacando a Pancho Malo después de que descubren de que se estaba haciendo pasar por un reportero y que esto era falso. ¿Ustedes no encuentran que Pancho Malo es como el nuevo chileno? No, fíjate. Ojalá sea el antiguo chileno. No, es que yo encuentro que es capaz de unas cosas increíbles. Miren, se reunió con el director. Tú dices por la impunidad, el nuevo chileno que le da lo mismo y arrasa con todo. Exacto, ese nuevo chileno como que está disponible a cualquier cosa. No le importan las reglas, no le importan las prohibiciones, por ejemplo. O sea, al final uno vive en sociedad porque si no tenemos reglas y no respetamos las reglas, es súper difícil convivir. Pero entonces, alguien le está... Bueno, pero el señor entró con una credencial de prensa. Hay alguien detrás de Pancho Malo. ¿Y por qué entra con una credencial de prensa? ¿Por qué el protocolo no funcionó? Y yo entiendo, yo conozco gente muy profesional que trabaja en el Congreso y tienen protocolos exigentes para entrar. Entonces, ¿por qué él entra? ¿Por qué él entra al CERVEL? ¿Por qué entra ahora a...? O sea, ¿quién ayuda a este señor? ¿Quién está detrás? Y él tiene una perso... O sea, yo me muero antes de entrar a un lugar falsificando documentos, porque en general las personas no hacemos eso. Está la declaración de la Asociación de Periodistas Acreditados en el Parlamento, que lo que explican es que todos tienen una credencial permanente
que si tú vas como periodista y no tienes esa credencial permanente, para que te acrediten, se tiene que enviar un correo electrónico del director de prensa del medio en el que trabajas. Entonces ellos nos explican cómo Pancho Malo finalmente consigue esta credencial de prensa. Es inevitable, Juan Diego, pensar en el asalto al Capitolio, guardando todas las proporciones del mundo, pero cuando este grupo de activistas neofascistas se empieza a instalar y empieza a hacer presión de distinto tipo, eventualmente las cosas pueden terminar en un hecho tan grave y simbólico del asalto a la democracia, que fue el ataque al Capitolio en enero del año pasado. Enero o antepasado. 2020. 21, ¿no? 2020. Bueno. Sí. Bueno. No, fíjate que no es mala la comparación, porque yo creo que esto es... viene también, es como... Yo creo que el Panchito Malo, porque es chiquitito al lado de lo que pasó en el Capitolio, yo creo que de ahí vienen sus ideas y él se encantaría vestirse de lobo. ¿Se acuerdan de esta persona que estaba vestida con unas pieles de lobo? Cacho, y como con los búfalo. cachos, claro, el búfalo. Yo creo que vamos para allá. No le dio. Ahora, a mí lo que me impresiona... Pero te he puesto que no lo descarta. no descarta el búfalo. No descarta el disfraz. Claro, va a ser una llamita, huiña, una podría llama. Porque es histriónico, es de un nivel de narcisismo Pancho Malo que es una cuestión Claro. seria, ¿no? Bueno, por Cuando eso. la Paula dice la perso. Por eso yo encuentro que tiene una perso. Él podría perfectamente ser de las personas que adelantan por la berma, por ejemplo. ¿O no? Partir. Bueno, y ¿Qué aparte. quiere decir? Claro. ¿Qué quiere decir? Sí, pero no, podríamos inventar un poco cuál es el animal que se le... Una huiña. Un castor. Una Pues los castores son huiña. bonitos. Oye, los gatos guiñas son preciosos también, súper bonitos. ¿Y cómo se llama este ratón Son grande? El súper ratón rápidos. grande. El guarén. Un guarén. Guarén. Un tío de guarén. Pero esto lo ha hecho guarén. Pero bueno, no, ¿qué te iba a decir? No, a mí lo que me impresiona es de qué vive este señor, ¿no? Porque si está, todos los días aparece en algo. Entonces, Él ¿cuál es? trabaja internacionalmente. Él trabaja Eso internacionalmente. dijo, te juro. Lo Sí. dijo él. Sí, tú ese me contaba que era asesor de ¿cómo se llama? De estadios seguros en el mundo. Imagínate. Vaya paradoja. Qué mundo generoso. Oye, hablábamos de quién estaría detrás de Pancho Malo, ¿cierto? Porque hay como este nivel de acción impune que no se detiene. O sea, nos vamos a encontrar de nuevo con otro acto mañana o pasado mañana. Sí. Hubo un intercambio tuitero entre Pancho Malo y José Antonio Kast, ni más ni menos, que vamos a revisar a continuación porque se ha hecho una asociación, ¿cierto? Mira, el equipo patriota trabajó gratis para tu campaña y omites que Javier Macaya fue denunciado en Carabineros de Chile por atropellar a una señora de 60 años. Qué desleal eres, José Antonio Kast. Interpelar no es violencia, es un derecho cuando los políticos abusan. Hoy, ¿viste la foto que pone el Team Patriota recordándole a José Antonio Kast que desconocido con Pancho Malo? No es, pues. No es. Tiene una perso él. Es muy impresionante. No, ¿y en qué pie queda José Antonio Kast? Ahora, como guarén... ¿En qué pie daría- quedan todos daría los que muy se han bien. sacado fotos amistosas con Pancho Malo? Porque eso Ahora, tiene que haber sido a cambio de yo no algo. me habría sacado foto amistosa nunca con Pancho Malo. ¿Ustedes habrían sacado una foto? Por supuesto que no, pero Ah. eso es por ¿Cómo? algo. ¿Qué me decís? Por supuesto que- ¿Qué podríamos por sacar? supuesto que sí, así, Tú no. te la podés sacar, pero nosotros. No, qué mala, qué mala onda. Oye, escuchemos lo que dijo Álvaro Somos Elizalde terribles. después de esta interpelación que le hace a Francisco Muñoz. En el Congreso Nacional se expresa la diversidad de Chile. Entonces, esto de andar con megáfono, presionar, incluso intimidar, no es el mecanismo a través del cual se resuelven las diferencias en democracia. Y me pareció como presidente del Senado, mi obligación era salir a encarar a estos grupos y dialogar con ellos. Los escuché, le di a conocer mi punto de vista. Había unos pocos que estaban bien violentos, pero la verdad es que no estaban, digamos, al lado. Y los demás tuvimos este diálogo y manifesté un punto de vista que me parece que es de sentido común y que es básico. Yo tengo mis convicciones, no se las quiero imponer a nadie a través de presiones, pero no voy a aceptar que nadie me imponga sus convicciones a través de presiones. No voy a aceptar que nadie me imponga sus condiciones a través de presiones. Hay como una defensa de la institución también en esto que hace Álvaro Elizalde. Avancemos con otros temas en el segundo piso porque ha estado en boca de todos los conciertos de Daddy Yankee y los desórdenes que hubo antenoche, que fueron muy graves. Anoche la situación estuvo un poco más controlada, la seguridad respondió mejor después de la escoba que quedó el primer día. Y esta canción de Daddy Yankee, Descontrol, inspiró a nuestra compañera Paula Walker para escribir una columna que habla precisamente de la responsabilidad de las autoridades también en hechos como este, Paula. ¿Por qué no te explayas?
Bueno, a mí me sorprendieron varias cosas del episodio de los conciertos de Daddy Yankee, pero lo que hago en la columna es a propósito de la música, que por supuesto a mí me gusta Daddy Yankee. Sí, no tiene todo, temas súper buenos. No todo, pero me gusta. Tiene temas buenos. Sí, y además encuentro que es un tipo que la supo hacer de manera increíble. Piensen que tiene 45 años. Sí, y se está se retirando. retira. Y se retira y está haciendo 85 conciertos para retirarse. Y además el Big Boss. Claro. ¿Quién alguna vez no ha hablado del Big Boss, etcétera, etcétera? ¿Quién Pero, no perreó la gasolina? por supuesto. ¿Y tú perreas? O sea, si tengo que perrear, perreo. Ya. Sí. Yo vi No. a Daddy Yankee en el Festival de Viña y Sí. estaba súper entusiasmada. Y así como, uy. Ah, sí, yo vi esa. Sí, Ah, ¿tú lo sí, viste? sí. Hay Ah, registro, tú- Hay registro, ¿verdad? Estaba Hay ahí rostro. como semiperreo. Hay rostro. Sí, pero mi perreo era como un baile así, como baila uno, y después dije, oh, tengo que aprender. Aprender a perrear. Ven y calma, Claro. mi dolor. Bueno, y el punto de lo que vimos, yo creo que lo que yo hago en la columna es hablar de dos cosas que me parecen relevantes. Primero es esta como sensación, y por eso nos sirve el ícono del Pancho Malo también, de que tú eres primero y único en la petición de todo lo que necesitas. Y que basta con que uno quiera algo, corra, lo consiga, si eso significa bajar todas las reglas, cruzarme en el Nacional. Había un señor que aparecía en TikTok filmado diciendo, pana, yo entré gratis a esta cuestión y qué bueno que... Bueno, todo vale para Todo conseguir vale. lo que quiero. Cero noción del colectivo, de la gente. Y en política también hay una cosa que a mí me parece que hay que ponerle mucha atención, que es como esta idea de que se puede gobernar por las redes sociales y punto. ¿No? Había una autoridad que hizo un TikTok. La delegada antes, metropolitana Constanza Martínez. tal cual. Que, ojo que hoy día tenemos la figura del intendente separada por dos. Bueno, ella, Ahí está el TikTok. sí, ella con la música también del Daddy Big Boss, Yankee, del Cangri. ella tiene la responsabilidad de la seguridad a lo largo de todo Chile. Ahí, De Santiago. no, a lo largo de todo Chile el presidente nombró delegados y delegadas. Claro. Ella es la delegada de Santiago. Los exintendentes. ¿no? Los exintendentes se dividieron en dos. A ella le toca la seguridad. Al gobernador regional, que en el caso de Santiago es Claudio Orrego, no le corresponde la seguridad. Sin embargo, ambos tienen el territorio en común. Ella hace este TikTok antes del concierto. A todas luces el concierto iba a traer problemas. Lo que uno le llama la atención, por ejemplo, es que en vez de tanto TikTok, no se hagan cosas en la vida concreta. Es decir, juntar en la misma mesa. El gobernador insiste que nunca lo llamaron. No, pues no lo llamaron, no lo han convocado. Nunca Con la llamaron al experiencia que gobernador, tiene, además. con la experiencia, con el trato. Entonces, estas cosas están como, yo decía, descontroladas, que es una manera irónica de decirlo, pero al gobierno le hace falta mucha más calle, mucha más coordinación. La palabra coordinación se dice súper rápido, pero para que la coordinación ocurra, no ocurre a través de Twitter ni a través de las redes sociales. La coordinación es sentarse a la mesa, es hablar así, Ellos es tener dicen un plan. que estuvieron durante 2 meses preparando esta cuestión. Y uno entiende que, o sea, uno por qué no le va a creer a la autoridad que estuvieron Obvio. trabajando con la productora y todo. Hay gente que estuvo en el concierto y que cuando ve, entre otras, las exigencias o la declaración de la productora que iba a haber más de 400 guardias privados, o sea, amigas periodistas que fueron, dicen, yo desde que empecé a acercarme al Estadio Nacional hasta que llegué a mi ubicación, No la había ni que uno. logró, había 30. Entonces, todo eso desafía la racionalidad y la lógica, ¿te fijas? Y eso es muy grave. Y en materia de seguridad, las autoridades no tienen que andar haciendo TikTok. Es una cuestión demasiado delicada que se frivoliza. Yo lo encuentro un poquito grosero, fíjate. Además lo Poquito podría haber grosero. hecho después. Haces una cuestión impecable y después, cuando ya todo salió van a bien, gloria. puedes hacer una cosa divertida, Claro. pensando en las nuevas generaciones. El otro día me contaba una señora que hace una investigación sobre cómo se informan los adolescentes. Y de verdad es impresionante el mundo paralelo en el que buena parte de las personas que fueron a ver a Daddy Yankee, sobre todo personas más chicas, estoy hablando de personas sub-20, realmente es un mundo paralelo en el cual se informan y saben, Paralelo tú dices porque las redes sociales. obviamente, las redes sociales y se enteran de lo que quieren, eligen en qué espacio habitar. Entonces,
está bien hablar a través de TikTok con algunas cosas, pero la experiencia para enfrentar una cosa de esta magnitud requiere hacer realpolitik. Sí, la estrategia de comunicaciones del gobierno está súper al debe en ese sentido. Pero sobre todo, Carola, en un gobierno que se declara diverso, colaborativo, nueva generación, estratega. Bueno, esas son las cosas que hay que aplicar. Justamente las formas en la política son súper importantes. Juan Diego. Fíjate que empezamos la semana con el caso de Javier Velasco, embajador en España, por una foto que colocó su pareja en Instagram, que luego se replicó y lo encontramos ya después comiendo langosta. Y hay un manejo de las redes sociales. Es una generación, y esta es una generación política, no hablo de la generación sub-20, es una generación política que le debe mucho a las redes sociales y está muy preocupada de ellas. Siempre se habló que George Jackson era una persona que se relacionaba con su base electoral a través de las redes sociales, que son personas que le preocupa mucho el Twitter. Mike Torsini es una activa tuitera y una activa de Instagram, no sé cómo se dice. Instagramera. Y así suma y sigue, ¿no? Pero de verdad yo creo que hay que ponerle un freno al tema de la relación que tienen autoridades de este gobierno con las redes sociales. Fíjate que hace poco me tocó conversar con un asiático que estaba en Chile y me contaba que en Asia estamos hablando de Singapur, Corea, ¿cómo se llama? Taiwán, países bien occidentalizados, o sea, más occidentalizados. No había, o sea, los ministros nunca se les habría ocurrido hacer poner información en un TikTok. Y que le extrañaba la excesiva vocería que tenían los ministros y las fuentes de gobierno con los medios. Porque en Asia el ministro no habla, el ministro está dedicado a gobernar. El que habla es el vocero o el speakers del ministerio. Entonces me decía, ¿cómo hace estos ministros que están permanentemente en las redes sociales y además tienen que tomar una cantidad de decisiones bastante importantes? Y más allá de las comparaciones que son odiosas, yo creo que tiene algo de cierto, de que hay autoridades que uno las ve demasiado en TikTok, demasiado en Instagram y uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento realizan su trabajo? Porque además se exponen, que es lo que le pasó a la delegada Martínez, a que las cosas no salgan bien o no salgan de la manera que tú esperas y haya un registro. Sí. Y esto evidentemente no es porque, yo me imagino que en el caso de Carolina Toá, que es una persona de otra generación, no creo que ella lo haga porque quiera, sino porque hay una estrategia de comunicaciones en ese sentido, demasiado centrada en las redes sociales. Sí. ¿No? Yo, fíjate que a mí a propósito de lo que decís tú, Juan Diego, ¿cuál es la gracia de las redes sociales que tenemos todos, ¿no? Es que tú te puedes armar un sistema de medios. Vamos a la figura de Parisi. Parisi es una persona que se arma como un sistema de medios a través de las redes sociales y hoy día el Partido de la Gente es el partido más grande de Chile. ¿Cuál es el problema? Que esta generación sospecha de los medios de comunicación, lo hablábamos hace un rato atrás. Sospecha permanentemente de los medios y entonces le hace un oso a los medios y decide, no, yo no me voy a enfrentar a estos medios oligárquicos y todos tenemos una opinión de los medios de comunicación y la podemos conversar cuando quieran, pero los medios son parte del funcionamiento de una democracia. Entonces tu estrategia es la más fácil, es armarte un sistema de medios personal, aunque te sigan, hagan el ejercicio de mirar los Twitter de los ministros. ¿Cuántos corazoncitos tienen? Con esa estrategia no llegas a ninguna parte porque tu impacto es muy bajito. Entonces, te tienes que someter, por ejemplo, a las preguntas claro, de la prensa. Pueden ser complementarias las dos cosas. Y obvio, puedes hacer los dos, pero tienes que tener un diseño, tienes que tener una mirada estratégica de las cosas. No basta con tu sistema de medios, tienes que hacer una estrategia que invoque e involucre al resto de la prensa, porque si no, la verdad es que la tenéis bien dura. Ahora, mira, está bueno ese análisis del tema del cuestionamiento de los medios tradicionales o los medios habituales. Se cuestionan mucho. Se pueden cuestionar, pero ¿qué es más cuestionable que un algoritmo, no? El algoritmo que te está haciendo a ti ver lo que tú quieres ver. Porque los algoritmos, tanto Instagram como Twitter, Facebook, no sé, colocan las cosas que tú ves. Entonces, al final,
¿qué posibilidades hay de abordar otros temas? El algoritmo a mí me parece, yo le tengo terror a los algoritmos, ¿no? Sí, uno que termina de rehén del algoritmo. Sí. Oye, muy interesante esta conversación y como dice la Paula, la podemos profundizar también con la opinión que hay sobre los medios de comunicación y con el funcionamiento de los medios de comunicación y por qué esta generación. Saludamos a nuestro invitado, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que ayer tuvo mucho protagonismo en el inicio de la discusión del famoso TPP. Muchas gracias, Daniel, por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Porque tú denunciaste que hubo una suerte de deslealtad política, algo que republicanamente no se ve de manera habitual con esto de que se haya puesto el TPP en tabla para su discusión. Así es, lo que pasa es que, a ver, lo que corresponde es que nosotros votemos los proyectos de ley según las urgencias que pone el gobierno. Entonces, el gobierno, la facultad que tiene de decirle al Parlamento, este proyecto de ley es muy importante, por favor, sáquenlo rápido, para que no quede durmiendo ahí mucho tiempo. Y nosotros ayer teníamos una urgencia que vencía, que era la ley FinTech, que es esta ley que regula estas nuevas aplicaciones y empresas que usan todo lo que es la economía digital para hacer inversiones, que es un tema que está muy desarrollado en Chile, que está en el mundo creciendo en forma importante, pero que es bueno regular. Que necesita legislación. Claro, que nosotros tenemos que lo votamos en particular. No se pudo porque la derecha, en este caso Chile Vamos, con el apoyo de Matías Walker, en los comités impuso o intentó imponer la votación ayer del TPP sin que el gobierno le pusiera urgencia. Claro. Entonces, eso es lo contradictorio. Ahora, ¿por qué uno dice que esto es algo inapropiado, que fue desleal? Porque quien lleva las relaciones exteriores del país es el presidente de la República. Y lo que uno entiende es que el Parlamento juega un papel, digámoslo, llamémoslo de colegislador, pero es el presidente quien nos convoca a votar. Y si nosotros votamos el TPP en el mismo instante y lo aprobáramos, que el presidente está enviando estas side letters o estas cartas laterales de negociación, obviamente que tiene menos fuerza para negociar. Porque si tú ya firmaste un tratado, ¿qué sentido tiene que tú le digas a un país, mire, negociemos estos términos, no me imponga estos tribunales arbitrales ad hoc, si es que tú ya aceptaste integrarte? Entonces, es una forma de boicotear la estrategia del presidente abiertamente, lo que hizo Chile Vamos ayer, y yo siento que ahí hubo una intencionalidad política que el propio Moreira desnudó cuando empezó a maltratar al presidente, con una serie de adjetivos, Sí. y eso refleja que en el fondo no le interesa mucho las relaciones exteriores. El TPP sí le interesa, pero más interesados estaban en golpear darle al un gobierno, golpe dice. al gobierno y al presidente Boric. Claro, unas críticas que hace Moreira y unas ofensas, insultos que la ministra Analía Uriarte, reprocha ahí mismo en la sesión. Daniel, el Partido Comunista sería partidario de que el TPP... ¿qué te gustaría más a ti personalmente? ¿Que el TPP se rechazara? Porque la estrategia del gobierno es realismo político, que se apruebe, pero con estas cartas laterales que en algo protegería, en la visión del oficialismo, la posición de Chile. Mira, lo que a nosotros nos gustaría es que Chile tenga una integración en la economía mundial que permita ir transitando en forma gradual a un nuevo modelo de desarrollo donde dejemos de tener este predominio que tiene Chile hoy día de la exportación de materias primas. Hay un dato muy revelador. En los 90 Chile tenía cerca de un tercio de sus exportaciones de cobre como cobre refinado. Hoy día ya hemos pasado a una cifra que es mucho menor y crecen las exportaciones de cobre en bruto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros nos estamos insertando en la economía mundial, pero con exportaciones que no tienen valor agregado. Y si el TPP es un tratado que va a profundizar ese perfil, porque le da mucho poder a las transnacionales, porque inhibe políticas de industrialización, obviamente no lo compartimos. Ahora, eso es algo que hay que ver con el resultado final de lo que haga el presidente con la side letter. El presidente va a negociar. Yo no sé si en la negociación le va a ir bien o le va a ir mal, porque no depende solo de él. Y con ese resultado final tomaremos una postura. Pero hoy día, tal cual como está el TPP, como lo conocemos, nosotros lo rechazaríamos porque no nos da garantías de permitir una integración que vaya permitiéndonos salir de este tipo de modelo extremadamente primario exportador que tenemos hoy día, y le da un gran poder a las transnacionales al momento de hacer inversiones en Chile, incluso pasar por encima de la soberanía nacional. A ver, ayer el senador Quintana trataba de, en el inicio, cuando hace un resumen, de desmentir las fake news que ha habido en torno al TPP-11, entre ellas el tema de la soberanía sobre la semilla o de la eventual incorporación de Estados Unidos, que requeriría negociaciones aparte para ver los alcances que tendrían las transnacionales en materias judiciales eventualmente. Yo quisiera preguntarte qué te parece el cambio de posición del presidente Boric, que sabemos que apoyaba a Chile sin TLC cuando era parlamentario, no al TPP-11, la polera, etcétera, todo lo que todos recordamos, y hoy día quiere avanzar en los cuadernos laterales para lograr la aprobación del TPP.
Sí, mira, lo primero que hay que decir es que nuestra objeción con el TPP tiene que ver con dos capítulos específicos. Uno, que habla de las empresas del Estado, y yo quiero llamar la atención. Un tratado de libre comercio que tiene un capítulo dedicado a las empresas del Estado. O sea, ya quiere decir que no solo le preocupa el libre comercio, y ese capítulo apunta a que no puede haber competencia desleal de una empresa del Estado sobre una empresa privada. Eso yo creo que tiene que ser clarificado. Y en paralelo está este capítulo de los famosos tribunales arbitrales, que es el mecanismo de resolución de controversia. Yo lo que imagino, y aquí no quiero interpretar al presidente, quiero que él sea el que nos diga, es que en nuestro programa de gobierno está contemplado el que nosotros rechazamos este tipo de tribunales arbitrales y que en muchos tratados de integración económica más modernos está siendo dejado de lado. Entonces ¿Ya? tendríamos que derogar El todos los RCEP. tratados de libre comercio que tenemos, porque todos contemplan la resolución de conflictos en la CIADI, que es del Banco Mundial, ¿o no? O sea, yo entiendo que nosotros vamos a renegociar tratados de libre comercio, y mi opinión es que en esa renegociación tenemos que ir paulatinamente y ojalá lo más rápido posible eliminando estos tribunales Esa figura. arbitrales. Entiendo que además es una tendencia mundial. ¿Y cómo quedamos protegidos nosotros Con en el nuestra caso de que necesitemos recurrir a la CIADI? Es que nosotros tenemos nuestra legislación interna. Si una empresa transnacional invierte en Chile y comete una irregularidad, ¿quién la sanciona? La ley chilena. Tenemos la Superintendencia de Medio Ambiente, tenemos la justicia. Lo que pasa es que estos mecanismos no son de defensa del Estado. El Estado no puede ir a un tribunal arbitral. Pero si Chile tiene inversiones en otro país con el cual tenemos un acuerdo comercial, Bueno, y se transgrede la regla. Claro, es que quien tiene las inversiones en el extranjero no es Chile, ¿no? Son inversionistas privados chilenos. Entonces ahí tenemos otra pregunta. ¿Es el deber del Estado de Chile resguardar las inversiones privadas de grupos económicos chilenos en el extranjero? ¿O nuestro problema es cómo logramos que Chile tenga un desarrollo equilibrado, sustentable, con mejor calidad de vida? Yo creo que el problema de la política pública no es resolverle ni cuidar los negocios a empresarios privados chilenos que están invirtiendo en el extranjero. Yo creo que el problema de la política Pero pública... pueden ser empresarios privados chilenos que tienen negocios que aportan al Producto Interno Bruto, en fin, o sea, no es como esta gente codiciosa que tiene negocios afuera y que se las va tan solos, ¿no? También es una caricatura, digo. Yo no estoy diciendo una caricatura, yo solo digo no es deber del Estado. Ahora, te diría que gran parte de esos chilenos que invierten en el extranjero lo hacen a través de paraísos fiscales. Si ellos están dispuestos a transparentar su inversión en los paraísos fiscales, podríamos discutirlo. Pero tal cual como está hoy día, para nosotros no es un tema relevante. Nuestro tema es cómo Chile se desarrolla, incorpora mayor valor agregado, genera una política de industrialización a la altura del siglo XXI, y que estos tratados de llamados libres de comercio no limiten esas posibilidades y no terminen siendo lesivos para el interés nacional. Nosotros creemos que eso es clave, eso está en el programa de gobierno, yo estoy convencido que el presidente cree en eso, y él tendrá que evaluar si las 6 letters funcionan o no funcionan, nos dará su opinión. Ahora está, digamos, en pleno proceso, y esto viene a obstaculizar o a impedir que el presidente haga este proceso de conversación o negociación con los otros países. Ustedes, por lealtad al gobierno, entonces ahora no van a tomar una postura, o sea, tú no me vas a no me dirías, yo preferiría que se rechazara porque lo de las side letters es un maquillaje, como dicen los más críticos. Es que yo no creo que las 6 letters sea un maquillaje, hay que esperar el resultado. Ahora, yo voy a ver, después que las firmen, se termine, y las voy a evaluar. Si ahí realmente se eliminan estos tribunales, creo que es un avance y podríamos ver qué ocurre con el TPP. Si no ocurre así y queda como algo muy formal o, como tú dices, como una especie de maquillaje, obviamente vamos a votar en contra, que es lo que además nos avala el propio programa de gobierno, que en esto es explícito. El tema de no compartir los tribunales arbitrales. Y creo que es un presente muy importante, porque también viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que también tiene cosas complicadas, así como tiene cosas positivas. Está el RCEP, que es un tratado con países asiáticos, donde está China, que, fíjate, no tiene mecanismo de solución de controversia. Es decir, China no necesita, para resguardar sus inversiones, tener estos tribunales ad hoc. Creo que eso es un avance. Entonces, acá no se trata, como dijo Insulza en la discusión de ayer, el senador, de que ideológicamente los comunistas o a prueba de dignidad nos opongamos a todo tratado de integración económica. Por el contrario, los queremos, pero los que sirvan a una estrategia distinta, porque no queremos agudizar los problemas que ya tiene Chile en materia de un modelo tremendamente dependiente de las exportaciones de materias primas y las consecuencias negativas que eso tiene. ¿Cuánto tensionan las posturas distintas que hay al interior de la doble coalición que gobierna el tema del TPP-11? Tú compartes con los senadores Lago, Weber, con toda la gente del socialismo democrático, que considera un absurdo total que el TPP-11 no se apruebe una vez. Sí, yo creo que aquí tuvimos bastantes desaguisados dentro de los partidos de la coalición. Yo creo que además se cuidó poco la figura del presidente. Yo siento que se expuso al presidente con
este apresuramiento por votar el TPP y no haber esperado que terminara la estrategia negociadora. Pero tú dices que el socialismo democrático respetó el acuerdo y no votó en contra de poner el tema en tabla. Sí, eso estamos claros. Fue Matías Walker de la DC el que... Sí, pero antes hubieron declaraciones públicas muy entusiastas por votarlo rápido y yo creo que eso alienó a la derecha. Ya. Entonces, yo se lo dije personalmente a Ricardo Lagos Weber y se lo dijimos también en una conversación política, la ministra Toá, que nosotros queríamos que el gobierno, cuando sabe que en las coaliciones tenemos diferencias relevantes, hagamos el esfuerzo de procesar políticamente las diferencias primero, que sentémonos a conversar, a discutir, que hagamos una estrategia común, pero si cada uno arranca, digamos, por su cuenta, obviamente el debate público va a ser complicado y más aún nos vamos a enfrentar en votaciones contrarias y eso no va a ayudar a la coalición y por supuesto que tampoco ayuda al presidente de la República ni al gobierno. Y entonces, ¿qué crees tú que debiera pasar con el TPP? Porque se va a ir a esta segunda discusión y en el fondo se gana tiempo para que el gobierno pueda avanzar con eso. En ese sentido, el Partido Comunista está siendo leal con el gobierno, está alineado con la estrategia del presidente Boric, como tú nos contabas, porque tampoco se descarta que en la eventualidad de que se apruebe el TPP, el presidente... Porque vienen algunos, hay un plazo de trámite, ¿cierto? 2 meses primero, después se va a la comisión del TPP, en fin, una serie de cuestiones que no es instantánea la promulgación. Y luego viene la publicación, que es algo que depende exclusivamente del presidente. ¿Tú crees que es presentable que el presidente juegue con eso para ganar tiempo y para manejar los plazos políticamente? A ver, yo creo que lo correcto sería que Chile Vamos se dé cuenta que lo que hizo es un desaguisado mayor el día de ayer, es una falta a los principios republicanos que guían, digamos, el actuar del Parlamento. Chile Vamos más la DC. Más la DC, sí, pero la DC está dividida. Ojo, que Yasna Proboste y Francisco Buenchumilla firmaron la misma declaración que nosotros contra el TPP. Entonces, yo digo más Matías Walker, que representa la democracia cristiana. Porque es jefe del comité. Claro, se den cuenta del error que cometieron ayer y le den al gobierno los 2 meses que está pidiendo. Yo creo que eso es lo correcto, eso es lo que debería ocurrir. Ya. Y Chile no se va a caer, ni el TPP se va a desmoronar porque le damos 2 meses al gobierno para que termine su estrategia. Si no ocurre eso, el presidente ha manifestado, por lo menos con los dichos de la vocera y también él, que él no haría lo que se llama el último trámite, que es el depósito. El depósito hace Nueva Zelanda. Mientras no esté depositado, el tratado no está vigente. Eso. Y bajo ese argumento, él forzaría un tiempo mayor para hacer esta negociación. Pero yo creo que eso es un poco riesgoso políticamente para la figura presidencial, porque yo estoy seguro que hay gente deschavetada, como por ejemplo Rojo Edward, que es senador, o algunos de los diputadillos del Partido Republicano, se les va a ocurrir que el presidente está faltando a la Constitución y van a tratar de inventar tal vez, si se demora 2, 3 o 4 meses en hacer el depósito, incluso de argumentos para una acusación constitucional. Entonces uno dice, ¿por qué exponemos al presidente a esa situación? O sea, él lleva las relaciones exteriores. Él no ha retirado todavía el TPP, podría hacerlo también, tal vez quieren forzarle esa situación. Él quiere darse una oportunidad de negociar estas cartas bilaterales, denle esa posibilidad y después evaluemos. Eso es lo razonable, es lo responsable con llevar las políticas tan importantes como las relaciones exteriores. Yo espero que eso ocurra el día lunes y no pierdo esa esperanza. El único mandatario que ha demorado la publicación de un tratado firmado por Chile es Augusto Pinochet. Las 2 cartas de derechos humanos de las Naciones Unidas, que no las publicó y estaban digamos, aprobadas en la época de la Unidad Popular y hasta el año 89 recién se publicaron, así que no es un precedente muy bueno jugar con los plazos. Es distinto, evidentemente. Sí. Son motivaciones muy, muy distintas, pero yo valoro que el presidente esté dispuesto a tener sus convicciones en este caso y si le imponen una votación, porque eso es lo grave, se le imponen, él va a darse el tiempo que corresponde para negociar esta side letter. Yo apoyo esa actitud del presidente, creo que es muy valiente de su parte, pero también le pido al Parlamento que no haga la torpeza de llevarlo a esa situación, porque en una de esas el presidente termina retirando el TPP ante tanta presión y ante la imposibilidad de concretar la estrategia negociadora. Entonces, me parece a mí que es irresponsable lo que se está haciendo. Ya, eso es complicado también, porque retirarlo parece como un acto de autoridad. Son mis interpretaciones de las opciones que tiene. Contra la deliberación política en el Congreso. Claro, pero si lo encasillan y al final lo dejan entre la espada y la pared, el presidente ha demostrado que tiene convicciones. Te entiendo. Lo último antes de pasar a la mesa. El 2018 Chile es uno de los signatarios originales del TPP, ¿cierto? Pasa por el Parlamento. Había una gran oposición. De hecho, el 8 de marzo del 2018 había gente de este Chile sin TLC, sin TLC, bien digo, que se manifestaba, que protestaba. El Partido Comunista estaba en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que impulsó esto a través de Heraldo Muñoz. Yo no tengo recuerdo, quizás tengo muy mala memoria, de que el PC haya protestado tan duramente contra el contenido del TPP del 2018.
Sí, la verdad es que nos pilló por sorpresa. De partida nos fue votado en el Parlamento, lo ratificó el canciller y la votación en el Parlamento vino después, ya con Piñera. Y la verdad que a nosotros nos pilló por sorpresa. Creemos que fue algo, por lo menos con nosotros como partido en ese minuto de la nueva mayoría, no fue discutido en profundidad y la verdad que nos genera las mismas reservas que tenemos hoy día, ahora que logramos conocer el texto, porque a veces cuando los cancilleres van y firman estas cosas, el texto no es difundido ni es explicado, porque es un texto de 650. De lo que se quiere decir, porque hay cosas que son medias... ¿No tuvieron acceso? Nosotros no lo conocimos la decisión. Por lo menos yo que era... ¿Y no fue un error del diputado. PC quizás no haberse adentrado? Sí, tuvimos que haber sido un poquito más cuidadosos y más atentos a lo que estaba pasando en materia de relaciones exteriores. Nos faltó gente del PC en la Cancillería en esa época y también nos faltó hoy día. Ya. Vamos como recado, como recado. Ay, sí, se notó el recado de que falta gente del PC en la Cancillería, donde hay alta presencia del Partido Socialista. No los queremos echar, sino queremos gente del PC también. Del socialismo democrático, ya no los quieren echar, pero quieren que haya más gente del PC en el mundo diplomático. Podemos hablar de eso a propósito de las distintas críticas que ha habido. Pero hablemos en el mesón sobre esto que ya comienza a articularse, que son los famosos bordes, límites, principios constitucionales para la continuidad del proceso constituyente. Recordemos lo que dijo el presidente Boric sobre este asunto. Lo que espero que pase es que tengamos una nueva convención con bordes más claros, que eso lo tienen que definir en la conversación que se está teniendo hoy día en el Congreso, con plazos quizás más acotados, tomando en cuenta la experiencia anterior y con apoyo de comités de expertos o de gente que contribuya a hacer la discusión más fácil y más digerible también para todos. Vamos a profundizar en este tema, la continuidad del proceso constituyente con el senador del PC, Daniel Núñez, pero me quedé pensando, Daniel, en eso que me dijiste al final de la conversación y antes de darle la palabra a la Paula y a Juan Diego, de que falta gente del PC en Cancillería, que está muy bien que los partidos tengan sus aspiraciones de estar, pero donde sí lograron un éxito fue con la incorporación de Nicolás Cataldo, ¿no? Después de su fallida nominación en Interior, se queda en la subdere, le genera un problema grande al presidente con RD, uno de los partidos del Frente Amplio, y también se pone un poquito sucia la cosa cuando el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, revela esta conversación que tiene con el presidente y después, bueno, se echa para atrás Guillermo Tellier, pero queda como bastante expuesto lo importante que era para el presidente que el PC no quedara dolido y herido. Tú en su momento dijiste que incluso tomamos nuestras cositas y nos vamos, si es que no sé, justo con el Partido Comunista al interior del gabinete. No, pero no fue en relación a eso directamente. Sí, mira, yo creo que, a ver, primero Guillermo Tellier reconoció que fue un error haber relevado, digamos, públicamente una conversación privada. Yo creo que es muy importante que el presidente de la República converse con los jefes de los partidos de gobierno, incluso diría que es bueno que converse con los parlamentarios, que haya contacto, pero yo también creo que ese tipo de conversaciones tienen que tener la reserva correspondiente, porque si no, el presidente puede estar expuesto y si el presidente no confía en actores políticos clave, siempre hablar por intermediario o solo escucharlo, digamos, en el alegato por la prensa o en una declaración pública, yo creo que es bueno esta idea de interlocutar. Así que yo primero quiero valorar lo que hizo el presidente Boric, de hablar independiente del tono. Y bueno, cuando uno comete un error, que todos los vamos a cometer, yo también lo he cometido, tiene que reconocer. El presidente del Partido Comunista reconocer que fue un error hablar de esa conversación y nosotros cerramos ahí el capítulo. Hola, Daniel. Hola, Paula. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Te quería preguntar, el resultado del plebiscito del 4 de septiembre fue muy categórico, ¿no? Lo que todavía andamos buscando son las explicaciones de lo que ese 62% significa. En tu caso, ¿tú cómo lees el rechazo masivo a ese texto constitucional? Mira, yo lo leo, a ver, aquí hay dos dimensiones. La primera es que si uno mira las cifras absolutas, uno podría decir que en relación a la votación del presidente Boric en segunda vuelta, incluso el apruebo subió en 100.000 votos. ¿Ya? Por lo tanto, alguien me dice... Mucho eso. No mucho, pero alguien me podría... Decir lo mismo. No sé si sí, pero es que es relevante porque quiere decir que no el presidente no se desfondó. Claro. O sea, la gente que uno puede decir, en promedio, apoyó a Gabriel Boric en segunda vuelta, lo respaldó el apruebo. El problema, y por donde fue tan categórico el resultado, es que hay cerca de 4 millones de nuevos electores, de gente que no iba a votar comúnmente, que al ser obligatorio el voto fue a votar.
Y yo me atrevería a decir, no tengo ahora el cálculo exacto, que el 95% de esa gente que fue a votar, nueva, votó rechazo. Exacto. Y ahí las cosas se dispararon, ¿ya? Y la ¿Vio en pregunta- peligro algo que le parecía importante, que lo ¿Cómo te movilizó? explicas? Por supuesto, tú vio peligros, vio temores, sintió enojo, molestia, y yo creo que lo peor que nos puede ocurrir en política es cuando uno no ve venir esas cosas. Y yo creo que nosotros teníamos conciencia que esto estaba apretado, pero nadie, ni en los partidos de las coaliciones, ni en el gobierno, esperaba un resultado de esta envergadura. Entonces, ahí yo creo que hay problemas que tienen que ver con la calidad de vida, las condiciones de vida, de las soluciones inmediatas que el gobierno entrega. Hay cosas que tienen que ver con que sonó demasiado refundacional para un solo momento la nueva constitución, con muchas cosas que no se lograron explicar. Y bueno, y también jugó su papel lo que fueron la campaña de informaciones falsas, que penetró en la gente en forma significativa, especialmente en gente que como no votaba, no tenía una cierta cultura política, no tenía información y claro, escuchaba cosas muy por el lado y eso la guió en sus votaciones. Entonces, es algo al cual tenemos que ponerle mucha atención y es un tema que nos va a acompañar varios meses de gobierno. Perdón, Duro, solo duro, para perdón. terminar Como eso. preocupación, digamos, Sí. de qué Y la pasa. desconexión de ustedes como partidos políticos, Sí, sí. no en particular el partido político tuyo, pero en general la desconexión entre la conversación y las personas. O sea, a ver, yo creo que esto es más complejo si uno lo lleva a lo que significaba o a lo que es la figura de Gabriel Boric, Giorgio siendo diputado, ex dirigente estudiantiles, gente que viene, digamos, de la anti-elite y que pasa a ser elite. Y yo creo que ese tránsito es demasiado veloz y nosotros no captamos cómo eso genera, digamos, casi un encapsulamiento de las autoridades de gobierno, pero también de los convencionales. Entonces yo creo que ese sentimiento anti-elite que estuvo en el estallido social se nos fue en contra y lo captó el rechazo, curiosamente. Y ahí también estuvo la habilidad de ellos de haber puesto a figuras que eran ciudadanas, desde, no sé, exfutbolistas, Sí. y esconder a todos sus políticos que uno podría verlos como la élite. Entonces, desde ese punto de vista tuvo también una estrategia muy hábil comunicacional y de interacción política que les dio fruto. Daniel, me preocupa mucho lo que dijiste de Fede, que había gente que no tenía cultura política. Me suena mucho, así me resonó en el oído cuando María José Gómez estaba en el rechazo de si íbamos a hacer una nueva constitución, y ella dijo que lo pasa que en los tres barrios o comunas en donde había ganado, el rechazo se leía más diario y la gente estaba mejor informada. Yo creo que la gente no necesita tener cultura política para saber lo que quiere votar y saber cómo votar bien. Me parece, y creo que la clase política en ese sentido ha sido bastante... yo creo que se ha metido las patas diciendo que el problema es que la gente no sabe. Es duro porque la gente vota porque le pasan cosas a él. Entonces me llama la atención, pero bueno, no solamente tu comentario, es un comentario que he oído muchas, y es este ninguneo, ¿me entiendes?, a la gente como vota. Que a mí creo que como clase política, y como te digo, en la derecha como en la izquierda, cuando pierde la derecha anda diciendo que la gente de Vitacura, de Barnechea, lee más diario. No es leer diario. La gente lee, hay gente que lee la Constitución y gente que no lee la Constitución. No, yo te entiendo, Diego, pero yo no he dicho ni he ninguneado a aquella gente que votó rechazo. No, pero Yo dijiste lo que había falta de cultura política en alguna gente que le permitió, que tal vez votó por eso, votó por falta política. Por falta de... Pero por supuesto que hay falta de cultura política porque lo que la gente ve, por ejemplo, a mí me han invitado a matinales. Mucha gente, obviamente, que no ve los programas políticos, ve los matinales, y ahí el debate no es un debate en que uno puede expresar ideas, porque te ponen una cosa en que están haciendo un saqueo y te dicen, ¿y usted qué opina? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Y no te explican. Entonces, discúlpame, pero yo creo que hay una forma de comunicación que no permite que uno pueda, como ciudadano común y corriente, discriminar toda la información que le está llegando. Y desde ese punto de vista, yo sí creo que mucha gente que fue a votar rechazo quiere cambio, está molesta, sintió que la nueva Constitución no lo interpretó y es un error nuestro también. Yo no estoy cayendo en ninguna teoría de estas que acusa, digamos, al pueblo de ser ignorante ni al pueblo de haberse, digamos, trastocado sus valores. No, yo creo que nosotros tenemos que entender el Chile real, comprenderlo, trabajar con él. Pero también tenemos que asumir que la información que le llega a la gente hoy día está muy manipulada y lamentablemente en eso los grandes medios de comunicación jugaron un papel, en mi opinión, terrible. Yo fui a varios programas de ese tipo y me había expuesto a situaciones que creo
que eran casi una trampa. O sea, uno llegaba al programa, te ponían ahí el saqueo, te ponían más o menos que un encapuchado tirando una molotov y te decía, ¿y usted qué opina? ¿Qué hacemos? ¿Ah, sí? O sea, frente a esa situación, ¿qué dices tú? No, yo apoyo y los derechos humanos, no había nada. Entonces, realmente ese tipo de comunicación yo creo que no es una comunicación imparcial y obviamente no permite que hagamos un debate político. Las comunicaciones por general no son imparciales. Por lo general. Pero deberíamos siempre hay propender intención cuando tú haces una pero deberíamos comunicación. propender a que fuera imparcial, a lo menos propender. Es difícil. Pero bueno, Daniel, un tema para a mí me llama la atención, fíjate, y mi pregunta es si vale la pena. Ustedes, y aquí ocurrió hace, vamos a hacer 5 años, una cantidad de eslogan, ¿no? Y de esta, como de alguna manera, no sé, se maldijo o se diabolizó los tratados de libre comercio. Y ustedes en el Partido Comunista de alguna manera han sido los que han, en este caso en el TPP-11, han sido los principales críticos del TPP-11 y de la necesidad de no firmarlo y oponerse a su firma, ¿ya? A mí Trump es un hombre, es otro amigo que está en contra de los tratados de libre comercio. Tú sabes que el TPP-11 era TPP-12, iba a estar en Estados Unidos. Y salió. Entonces, a mí cuando Trump es el amigo está en contra del tratado de libre comercio, y ustedes están en contra del Tratado de Comercio, yo empiezo a indagar, ¿no? Y veo que la verdad que los países que han logrado salir del subdesarrollo, estoy hablando de Corea, estoy hablando de Taiwán, estoy hablando de Singapur, han sido principalmente por el libre comercio. O sea, economía, y no quiero ser irónico con esto, pero yo estoy absolutamente en contra del bloqueo a Cuba. Pero Cuba lo que pide es... Ojalá nosotros pudiéramos tener más comercio, ojalá más inversiones en turismo de los españoles, y que me parece criminal el bloqueo a Cuba. Pero justamente Cuba está pidiendo tratado de libre comercio. Rusia, la Unión Soviética, cuando fue bloque soviético, uno de los problemas que tuvo es que estaba cerrado. Entonces, mi pregunta es, más allá del gallito que ustedes tienen entre Apruebo Dignidad, especialmente ustedes, y el socialismo democrático, por esto, ¿vale la pena oponerse tanto a los tratados de libre comercio cuando han sido tan relevantes para el desarrollo y el crecimiento de Chile? Esa es mi pregunta. O sea, ¿van a gastar sus municiones en eso? ¿Van a insistir en ese tema de que los tratados de libre comercio son perjudiciales? Hay que ver, analizar cada detalle. Yo entiendo que los leamos, que los discutamos, pero ¿por qué tanta devoción por discutir los tratados de libre comercio? Bueno, lo primero es que, a ver, acá la integración comercial, la integración económica de Chile en el mundo no es un tema ideológico que nosotros rechacemos. Eso es lo primero. ¿Estás de acuerdo con la integración de Chile? Por supuesto. Con la economía global, digamos. Es una necesidad para Chile, para otros países del mundo. De hecho, Vietnam, que es un país socialista, firmó el TPP por sus intereses. China está tratando de entrar, pero China tiene otro acuerdo, que es el RCEP. Y que es muy amplio. China entró a la OMC, nosotros somos parte de la OMC. Por lo tanto, no hay una definición ideológica en que uno diga aquí la opción de desarrollo de Chile es un país autárquico, en que lo que tenemos que hacer es no preocuparnos de integrarnos con el mundo. Eso no está en nuestra mirada y por lo tanto la discusión es cuáles son los tratados que sirven y nosotros tenemos una mirada crítica de algunos tratados que no sirven. Ahora, en el caso de Chile, no estamos discutiendo Chile del año 90, estamos discutiendo Chile del año 2022 y con los 11 países, o los 10, perdón, con que Chile está firmando el TPP, tenemos un arancel promedio menor ya del 1%. Entonces, cuando tú me dices es que el libre comercio en Chile está en riesgo porque no firmamos el TPP, eso no es verdad, porque el arancel promedio es del 0,91%. O sea, nuestras exportaciones ya están entrando a esos países en promedio, Australia, Canadá, a Singapur, con un arancel extremadamente bajo. También puede que sirva que sea un poco más bajo. Cifra oficial que nos mandó la Direcom, la ex Direcom, la Subred. Y, por lo tanto, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué entonces los países están pidiendo estos tratados? Porque acá el tema principal son el trato que se le da a los inversionistas extranjeros de esos países en Chile. Y nosotros entendemos que también es un tema a discutir siempre y cuando no impida la soberanía nacional. Ahora, cuando tú me dices es que el sudeste asiático pasó, que el caso Corea paradigmático, de Malasia, Singapur, de países que eran también como nosotros exportadores de materia prima a países industriales, yo creo que hay cosas súper importantes que aprender de esa experiencia. Yo la he estado estudiando, pero una de ellas es que esto no lo hizo el mercado solo, no lo hicieron las empresas privadas por su cuenta, se hizo con política pública, política de Estado. Y ahí es donde uno dice, si yo quiero hacer política pública, política de Estado, y un tratado de comercio me lo va a impedir o me va a poner trabas, obviamente tengo que pensar
si ese tratado me conviene o no me conviene. Ese es el Tratado de debate que Comercio nosotros no te va a consideramos impedir a válido. ti desarrollar una economía. ¿Perdón? El Tratado de Comercio no te impide a ti desarrollar una economía interna mucho más robusta, no te impide. Bueno, pero bueno, un O sea, tema muy largo. Pero disculpa, yo estuve revisando, en esto uno trata también de informarse, el capítulo de empresas estatales del TPP, que hay un capítulo de empresas estatales, o sea, es bien sui generis. Un tratado de libre comercio tiene un capítulo dedicado a cómo se comportan las empresas estatales. El tema es la competencia. Sí, pues, lo que pasa es que el TPP dice que una empresa estatal puede ser competencia desleal por una empresa privada. Entonces, cuando a mí me dicen eso, yo me entro a preocupar, porque si el día de mañana queremos que el ENAP haga gas a domicilio, ¿verdad? Como lo dijo el presidente Boric, no vaya a ser cosa que una empresa extranjera, de canadiense, por ejemplo, australiana, que tiene interés en el sector de gas, diga no competencia leal. ¿Por qué? Porque el ENAP es un monopolio y nos lleva un arbitraje, y en nuestro arbitraje con estos tribunales ad hoc. Entonces, hay que revisar esas cosas. Si eso queda bien resguardado, nosotros no tenemos una ¿Tú definición. estarías dispuesto a firmar el TPP-11? Si todos esos temas quedan bien resguardados, yo por lo menos creo que es ¿Tú te ves absolutamente firmando posible. a favor? Yo no me cierro a esa opción. Por ningún motivo hay que cerrarse. Daniel, está claro que cada día es más evidente que hay dos almas en el gobierno. Yo he estado al lado de allá y ahora estoy al lado. Tú sabes, ¿Y cuál te gusta más? No, Está feliz. Mira, fíjate que las dos cosas tienen su punto, pero debo decir que desde aquí se ve mucho lo que pasa allá. Hay dos almas en el gobierno, claramente. El TPP es una demostración, no es que a todos nosotros nos importe tanto el TPP, que puede ser también. La prensa pone el TPP porque sabe que el TPP genera justamente Una grieta. una grieta entre medio. Y hay otro tema que es la nueva Constitución, ¿no? La idea de poder generar un marco, le llaman borde, pero nosotros acá, yo le llamo marco, un marco donde uno dice, mire, estas son las cosas que estamos disponibles a cederle a la derecha, que por otro lado se siente propietaria del 62%, bien o mal, pero se siente propietaria del 62%, siente que le aceptó un golpe al gobierno y que el gobierno hoy día está... Mi pregunta es, ¿cómo ustedes, desde el Partido Comunista, colaboran en que esta grieta no se profundice más? Porque finalmente profundizar la grieta en un punto es pegarle al presidente. Sí. Mira, yo voy a emitir una opinión personal porque tenemos un pleno este fin de semana que estamos discutiendo esto. Entonces yo Puedes no quiero, marcar la pauta del pleno. de tu partido. de mi partido, sí. Entonces yo no quiero arrogarme, digamos, el La resultado representación del Partido Comunista. de una discusión que está en desarrollo. Esto es una reflexión personal que yo la he planteado y la voy a seguir planteando. Yo creo que esta relación entre dos coaliciones y estas tensiones es un punto no bien logrado, y eso lo dijo el propio presidente en un primer encuentro que tuvimos. Y yo me hago una siguiente reflexión. Si a pesar de la derrota nosotros logramos generar un comando por el apruebo que fue mucho más amplio que las dos coaliciones y que al final se puso de acuerdo en una estrategia, no se podrá hacer el mundo del apruebo a un derrotado una base de apoyo de este gobierno. ¿Ponerle el nombre a un nuevo creo, aglomerado? yo no le pondría nombre, yo creo que esa reflexión nosotros tenemos que hacerla. Porque evidentemente si somos gobierno y no trabajamos unidos y no somos capaces de procesar las diferencias y no quedan ellas en un segundo plano, que es natural que existan, vamos a permanentemente tener tensión. Entonces yo creo que el gobierno va a tener que preguntarse, y los partidos también, cómo damos más solidez a la base de apoyo política y social del gobierno, si eso no pasa por incorporar a otros actores, y también cómo tal vez superamos las coaliciones que tenemos, pero sobre la perspectiva de que tengamos una mirada común, y ahí es lo que tenemos que debatir. Entonces yo creo que hay espacio para esa discusión, pero a mí no me gustaría que estos 4 años sean 4 años de golpe de un socialismo democrático, De respuestas tensiones. de la prodignidad, porque de esa manera no es bueno relacionarse. Yo creo que no ha sido eso, pero a veces uno siente que ese es un peligro. Sí, pero Y la yo política creo está que- hecha de gestos. que hay algo de eso puede haber. La política va más allá de las palabras y de la declaración. Y los gestos es poner algo arriba de la mesa. ¿Qué gestos están disponibles a hacer? O sea, nosotros partimos de la base de que le dimos al presidente toda la libertad para que reestructurara el gabinete, y partimos diciendo que confiamos en todos los ministros y las ministras que él puso ahí. Y pudimos haber dicho, no, que nosotros queríamos ejercer una especie de poder de veto, o pudimos haber dicho, mira, no estamos contentos con los nombres. Le damos a él toda la autoridad que tiene como presidente de la República para nombrar los ministros, ministras que le estime conveniente. Uno puede decir, salió perjudicado, salió ganando, y lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos. Lo que sí queremos es que ese debate político lo demos como las dos coaliciones con el gobierno, porque el escenario que tenemos no es fácil, es un escenario Ahora, adverso, y cuando el escenario es difícil,
uno tiene que procesar más, te escuché a ti decirlo recién, Paula, más esas diferencias para partir muy ordenado, pero si uno se acaballa y cada uno parte solo con su mirada local o particular, obviamente vamos a tener tensiones. Y yo siento que en esto del TPP pasó eso. Ahora, antes de ustedes darle la libertad y la prerrogativa al presidente de nombrar sus ministerios, eso es privativo del presidente, no es necesario dársela, la libertad. ¿Cómo, perdón? Tú dices que ustedes le dieron la libertad al presidente y total libertad para elegir a sus ministros y armar su equipo. Eso no es una prerrogativa que tengan los partidos, es el presidente el que tiene la prerrogativa. Sí, claro. Es la persona que nombra. Entonces, no sé, porque tú dices, tú le diste la posibilidad. O sea, lo que pasa es que, Eso la tarea, ese es el presidente. Sí, no, es la tarea del presidente, pero... O sea, pero es una prerrogativa de él. No claro, tuya, no del ver, Partido Comunista darle posibilidades de que... Pero yo te lo voy a decir de manera más directa. Nosotros pudimos haber sentido que la salida de Isquia Sichel, que es una persona independiente, que estuvo cercana a Prodignidad, del Ministerio del Interior, fuera un cambio de orientación del gobierno y haber tratado de presionar para decirle al presidente, oiga, ponga a alguien que sea de Prodignidad, sí o sí. Ah, mira. Pudimos haber hecho eso y tú me vas a decir que es legítimo o no, pero nosotros no hicimos eso. Nosotros le dimos la confianza al presidente para que él compusiera el equipo y si él decidió que tenía que ser alguien que venía de la coalición no fundante, bien, lo respetamos, no ejercimos un poder de veto. O no intentamos ejercer un poder de veto, no sé si me explico. Sí. Y yo creo que eso es parte de la confianza que tenemos en el presidente. Pues yo no sabía que podía haber molestia a ustedes por el hecho de que Isquia Sichel no fue sustituida por una persona de Prodignidad. O sea, yo te aseguro que todos los partidos lo que quieren es tener la mayor cantidad de ministros en los cargos más importantes, porque es la naturaleza del poder. Pero uno también tiene que hacer la reflexión de qué es lo que es ser parte de un gobierno de coalición, qué es lo que es ser parte de un gobierno con dos coaliciones y qué es lo que significa perder un plebiscito donde la derrota fue contundente. Entonces, esa reflexión te lleva a que tú también aterrices tus legítimas aspiraciones de poder. Y yo te aseguro que en el Frente Amplio también ellos pensaron, bueno, ¿y por qué no puede ser una figura de nosotros, el ministro del Interior? O ¿por qué no podrá ser de nosotros el canciller? Daniel, al interior del Partido Comunista hay quienes hablan con más libertad respecto de lo que fue este cambio de gabinete y lo que implica. Por ejemplo, el alcalde Daniel Jadwe dijo que el laguismo llegara al gobierno ponía de alguna manera en duda la realización del programa. Lo que me lleva a preguntarte, bueno, por esa opinión, y por una eventual grieta que hay al interior del PC también, con quienes se alejan del gobierno del presidente Boric, porque consideran que ha sido entreguista, amarillo, lo que tú quieras, y quienes institucionalmente lo apoyan, como es tu caso y el de quienes están gobernando, por lo pronto. Y va a haber elecciones, además, en el partido. Sí, tenemos un congreso, no le hemos puesto todavía fecha así como tal. ¿Por qué no ponen fecha? Porque los comunistas somos especiales. No. Nosotros consideramos que primero tenemos que discutir bien las ideas políticas y después ver las personas que pueden plasmar de mejor manera esa idea. Y consideramos que cuando se pone la elección en primer lugar, al final se tiende más como a la cosa de la figura y no a las ideas o a la política. Ahora, respecto a lo anterior, mira, yo primero diría que tal vez esto de decir bacheletismo, laguismo, no sé si refleja bien hoy día cómo está la política y las tendencias. Entonces yo primero tengo mis dudas de poder llegar y decir, mire, ¿quién sería hoy día bacheletista así dentro del PS o quién sería laguista dentro del PPD? Supongo. O sea, ¿estás en desacuerdo con Jadwe y esa categoría que pone? Yo no sé si esa categoría refleja bien cómo catalogar a las figuras políticas. Okay. ¿Ya? Ahora, Daniel tiene sus opiniones, es legítimo. Nosotros tenemos un espacio también de debate público antes que nos pongamos de acuerdo. Ese es nuestro principio. Podemos debatir, hay interpretaciones, y estoy dando aquí una opinión personal. Alguien podría decir, no, la opinión del senador no es del partido, tiene razón, pero después que discutimos y después que hacemos lo que llamamos la síntesis, sí es nuestro deber y nuestra disciplina, autodisciplina de cada uno, tener una mirada común. Y en ese sentido, claro, nos ha costado más, porque ser gobierno es más complejo. Sí, y cuando uno tiene más responsabilidades dentro del gobierno, tiene además mayor obligaciones de apoyar, digamos, al presidente, pero también tiene la obligación de manifestar sus críticas o sus discrepancias, pero bueno, hacerlo de una forma constructiva y nosotros primero privilegiamos el diálogo con el presidente porque hemos tenido diferencias, las vamos a tener
pero no queremos hacer de eso una crisis pública. Ya, que eso es muy típico del Partido Comunista, ¿cierto? De como ordenarse y tener una queremos postura que eso no se pierda. unitaria. Y ese es el punto. No hay un riesgo en el camino propio que está tomando Jadwe del interior del Partido Comunista tratando de sintonizar, que además salió el ex candidato del partido, salió uno de los políticos peor evaluados en estas revisiones semanales que se hacen, cuando evidentemente trata de, qué sé yo, quizás aglutinar un descontento al interior del Partido Comunista por cómo se están dando las cosas en el oficialismo. Eso igual es un riesgo para la forma tradicional que tiene el PC de actuar. Es que yo no voy a calificar o a descalificar a Daniel, él tiene su mirada, nosotros debatimos adentro, nosotros esperamos que esto que ha sido nuevo, de estar en un gobierno con más responsabilidades que el anterior, que fue la nueva mayoría, nos permita trabajar unidos y yo no... Sobre eso estamos trabajando, Pero discutiendo. no le temes a la voz disonante, más allá de que sea de Jadwe, podría ser de cualquiera. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando uno mira la historia del PC, justo hoy día me toca ir al lanzamiento de un libro, que es de la historia del PC del 2000 al 2009, ¿Ya? Ah, qué buena. y ahí hay varias figuras disonantes bien relevantes del PC. Lo que ha ocurrido es que generalmente estas voces disonantes terminan con un rol muy poco protagónico. Entonces, ¿Como quiénes, ponte tú? Como Jorge los Pavé, Jorge Pavé, los díscolos un del tremendo PC. dirigente, yo le he tenido un enorme respeto, pero él empezó en esta dinámica en ese tiempo, discusiones con Gladys Marín, de marcar la diferencia, la segunda vuelta con Ricardo Lago, bueno, y terminó con un rol totalmente fuera del PC, o en su minuto Rodrigo Rocco, dirigente estudiantil, presidente de la FEC, Gran que fue personaje. Hoy muy día trabaja cercano a en la él. Con el De Ministerio la de Municipalidad de Educación. Santiago. Sí, Trabaja no, en la yo siempre Municipalidad de converso Santiago. con él, o sea... Pero ya no es también- comunista. ¿Y Jadwe podría Entonces- terminar siendo irrelevante entonces? Es que yo no quiero catalogar ni descalificar a ningún militante del partido, independiente de ser ministro, alcalde o militante sencillo. Nosotros vamos a trabajar unidos, pero en eso este partido tiene mucha experiencia. Entonces, Sí, pero tú dijiste- la tú experiencia dijiste- habla por sí sola. Se debilitan los disidentes al interior del PC, terminan Lo estás diciendo tú. terminan en la Lo estás diciendo tú. en el No patio son de mis atrás. palabras. Daniel, parece que nos queda súper poquito tiempo, y porque ya tenemos que irnos, pero ¿qué ha significado para el Partido Comunista ser gobierno? ¿Están contentos? ¿Les gusta? ¿Miran la vida de una manera distinta? No me mires con esos ojitos. Es que es una tremenda responsabilidad, es un cierto agobio, porque nuestra cultura política también ha estado mucho tiempo excluida, marginada. Recordemos que en el Parlamento pasamos más de, yo creo, unos 20 años sin entrar, después del retorno a la democracia, y por lo tanto nos cuesta hacer el cambio de switch. A mí, por lo menos como parlamentario, me pasa. Yo fui 2 periodos diputado y en el último me iba excelente con las denuncias y logramos un trabajo social tremendo. Pero ahora cuando estoy en terreno, en la región, resulta que yo no puedo decirle a la gente, no, mire, reclamen al gobierno, porque soy yo el responsable de dar las soluciones de todos los problemas, desde el más cotidiano, si funciona el agua potable en una localidad rural, hasta el problema de la delincuencia en La Serena, en Coquimbo, y eso nos entrega una tremenda responsabilidad. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de avanzar con este gobierno, que se cumplan las expectativas que tiene la gente en él, que son tremendas, pero nos sentimos muy contentos también porque para eso son los partidos políticos, para hacer las transformaciones. Y si uno no quisiera asumir esos desafíos complejos, quiere decir que entonces tendría una vocación de minoría, de marginalidad, y que en el fondo su proyecto de transformación no sería más que un eslogan o una utopía que no esté dispuesto a materializar. Nosotros queremos avanzar en Chile en las transformaciones sociales, queremos ser un partido relevante y estamos dispuestos a asumir los riesgos, los beneficios de ello y también los costos, que es como tiene que ser. Es secreto a voces, como dicen, la división que existe dentro del Partido Comunista entre el sector de Jadwe y el sector de Telier. A mí, No me han dicho tenemos que, sectores. a mí me han dicho que tú eras del sector de Jadwe, fíjate. Es El más tocayo. jadweísta. Ya, y si te digo que yo soy de todos los sectores, ¿qué me dirías? Una estupenda o de ninguno. Eso te De hace, todos, te hace muy entonces ubicuo. te hace miembro del Partido Demócrata Cristiano. ¿Por Tal qué? vez. ¿Por qué no? Porque la democracia Mira, cristiana siempre Nunca está... quedan mal con nadie, donde calienta el sol, Claro, todo ¿ah? eso. Todo Tú eso. estás No, con todo. lo que pasa es que en el PC yo me voy a Frases resistir hechas. tajantemente a que nosotros A miremos las sectores, cosas así. Hay liderazgos, sí los hay, y son legítimos. ¿ah? Yo creo que esto nosotros discutimos mucho cuando Gladys fue presidenta del partido. O sea, hay liderazgos y son válidos, uno no puede negarlo. O Pero sea, el nosotros próximo tenemos... presidente del partido tendría que ser, uno pensaría, presidenta, joven, mujer, digamos, por donde Bueno, se han concentrado los liderazgos y se han obtenido las mayores hay mayorías. liderazgos. Bueno, y de hecho, son- y ganaron son- las mujeres Sí, en la po. elección. Sí, claro. Hay liderazgos y son Y muy no terminaron relevantes. de presidenta. Y son muy relevantes, pero nosotros procesamos esos liderazgos todo un trabajo colectivo. Entonces, esto de decir hay un partido Teller, hay un partido Jadwe, mira, hay cosas en las cuales yo he estado de acuerdo con Daniel Jadwe, en otras he estado muy de acuerdo con Guillermo Teller, en otras no he estado de acuerdo con la Carol o con la Camila. Entonces,
nosotros tratamos de no caer en esto de la figura como de los partidos anclados en líderes individuales, independiente que obviamente nosotros tenemos que conducir al partido. Ahora, además, cuando tenemos, esto es bien curioso, los comunistas somos de hartos años, entonces como llevamos hartos años militando, aprendemos también, porque los líderes pueden ser re buenos, pero pasan también. Y el partido queda. Así que no nos enamoramos tanto de los líderes. Cada día más de C. ¿Ah? Eso es lo que más te molestó. Eso es lo que más te molestó. No me molesta, me va a dejar pensando. No, es una broma, es una broma. Me va a dejar pensando, no me molesta, me va a dejar pensando. No poder dormir en la noche. No, se te nota, no tienes nada de democracia cristiana, no te preocupes. Oye, nos vamos, nos quedó mucho tema fuera. Además, tú eres economista, fuiste presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja. Sociólogo, perdona. ¿Y por qué eres presidente de la Comisión de Hacienda? Porque me meto en los temas de economía. Bueno, algo de sociología del trabajo, he estado metido en sociología económica también. Mañana vamos a estar comentando la cadena nacional del presidente, donde se anuncian los lineamientos del próximo proyecto de presupuesto, hasta la reforma tributaria, hasta la reforma previsional, todas cosas que va a tener que ver el Senado, mientras en paralelo avanza junto a la Cámara en el proceso constituyente. Así que hay mucho tema para la próxima vez que nos veamos, Daniel Núñez. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pausa. Pagar más de determinada plata por las cuentas de la energía, de la electricidad, con la crisis enorme que hay por la guerra en Ucrania y todo. Y la inflación. La inflación se disparó después del anuncio y el Banco de Inglaterra se salió a decir, o sea, por favor, ojo con las políticas que en vez de colaborar pueden terminar la situación económica empeorando la situación económica. Y hoy día Liz Truss, por primera vez desde que asumió, dio una ronda de entrevistas a los medios regionales de la BBC, como medios locales, y es como una tradición entre los primeros ministros, porque no había hablado hasta ahora. Y las explicaciones agravaron la falta. Te juro que era todo, un periodista tras otro desesperado con la primera ministra, que no era capaz de decir, quizás fue una política pública equivocada que vamos a revisar si es que tenía este efecto económico. Y acaba de asumir. La economía en Inglaterra está no mal, sino desde los peores momentos económicos, inflación, el pound se fue a la cresta. Por primera vez el dólar, o sea, el pound está más abajo que el dólar en precio. El Banco Central de Inglaterra sale a dar explicaciones permanentemente, un banco que no hablaba. Está bastante complicado el mundo económico. El precio de la energía está disparadísimo. El precio de la energía, sí, y viene el invierno. Y el amateurismo y todas esas cosas, que es lo que se le critica en este caso a esta primera ministra, a esta jefa de Estado, como que empieza a ser parte del debate. Es como quiénes nos están conduciendo en estos momentos de crisis. Esa es como la angustia de las personas. Que es una pregunta súper válida. Claro. O sea, la pregunta de quién te conduce en un momento de crisis te hace en las percepciones de la persona generar lo que se llaman un estupendo atajo mental. Y entonces tú empiezas a mirar las cosas y dices, uy, este señor que hace esto es el presidente, este otro es la ministra. O sea, por eso es muy importante, parece que estuviera pasando un aviso, pero te juro que no es así, es muy importante los gestos, la forma. Claro. Cuando tal, ay, ¿por qué hacen tanto escándalo? Porque esto es una lecera. Es que no es una lecera. Claro. Porque las formas en contexto de crisis es muy delicado. Son muy importantes, porque eso también comunica. Yo no quiero ser agorero, pero ¿cómo se llama? Vienen 2 años muy complejos también para Chile, que somos parte de este mundo. En materia económica. En ese sentido, yo espero, me gustaría y le deseo lo mejor al presidente Boric en términos de que ojalá logre manejar esta crisis, y es esta muy situación importante compleja. En ese sentido hacer una oposición, una crítica, digamos, con bordes, por decirlo de alguna manera, porque si no se tiende en algún momento peligrosa y la crítica permanente que busca torpedear un gobierno que está tratando de hacer lo que se puede en un contexto de crisis, más bien, más mal, como sea, cualquier gobierno la tendría difícil en este contexto. Oye, nos vamos, termina esta edición de Días Contados. Hasta mañana, Paula. Hasta mañana, Carolina. Hasta mañana, Juan Diego. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima en VIX.